Buenas tardes. Da inicio la sesión pública de resolución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 2 de mayo de 2018, a las 14 horas. Secretario General, buenas tardes, bienvenido. Sírvase verificar si hay quórum legal y dar cuenta del asunto a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su venia, magistrado presidente. Se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y los magistrados que integran el pleno de este tribunal, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente. También le informo que será materia de resolución un recurso de defensa de derechos políticos electorales del ciudadano con la clave de identificación, nombre del actor y de la autoridad responsable, precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es la cuenta, magistrado presidente. Gracias, señor secretario general. Integrantes del Pleno, ¿está a su consideración el asunto a discutir y resolver en esta sesión? Y si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica. Aprobado, muchas gracias. Secretario licenciado Eduardo Leos Villasana, buenas tardes, bienvenido. Por favor, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración del Pleno la ponencia a cargo de la magistrada María Concepción Reyes, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, señor magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al expediente identificado con la clave TERDC 19-2018, integrado con motivo del recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, interpuesto por Martín Carrión Santos, en su carácter de militante del partido político Morena, en contra de lo que considera una omisión por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de dicho partido, de informarle el estado de la queja que interpuso en contra del dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones sobre el proceso interno de selección de candidatos a presidentes municipales por el principio de mayoría relativa del Estado de Tamaulipas para el proceso electoral 2017-2018, en lo relativo al municipio de San Fernando, Tamaulipas. El proyecto que se pone a consideración de este Pleno se propone declarar inexistente la omisión atribuida a la autoridad responsable en razón de que, según las constancias que obran en el expediente, la referida Comisión de Honestidad y Justicia ya le dio trámite a la queja y requirió a su vez a la Comisión Nacional de Elecciones para que aporte la información necesaria para resolver la queja en referencia, lo cual le fue notificado oportunamente al actor. Ahora bien, en el escrito que contiene el medio de impugnación, el actor señaló que la supuesta omisión le vulneraba el derecho de acceso a la justicia. En este sentido, si bien es cierto que se advierte que la omisión es inexistente y que la autoridad responsable ha actuado de conformidad a la normativa interna del partido político, a juicio de la ponencia, existe un riesgo de que se le vulnere al actor el derecho de acceso a la justicia. Esto es así, en razón de que la pretensión del actor en la instancia interna es que se le designe candidato de dicho partido a la presidencia municipal de San Fernando, Tamaulipas. Y en caso de que el actor alcanzara su pretensión mediante una sentencia emitida en un plazo posterior al inicio del periodo de campaña, se le reduciría el tiempo para realizar las actividades tendientes a la obtención del voto ciudadano, lo cual afectaría la equidad de la contienda electoral. En ese orden de ideas, en el proyecto se sostiene que el derecho a la justicia no implica únicamente el derecho a obtener una resolución al caso concreto, sino que ésta debe ser pronta y efectiva para la protección de derechos. Asimismo, implica la posibilidad material de acudir a la instancia revisora, lo cual se obstaculiza si se resuelve en los plazos previstos en la normativa de Morena. Por lo tanto, y considerando la obligación que tienen todas las autoridades de prevenir la posible afectación a los derechos fundamentales, se propone ordenar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena no ajustarse a los plazos previstos en su normativa interna y resolver la queja en un plazo razonable, esto es, realizando la audiencia de pruebas y alegatos y emitir la resolución correspondiente dentro de los 10 días siguientes a que se le notifique la presente resolución. Da cuenta, magistrados y señoras magistradas. Muchas gracias.
Secretario Leos Villasana, integrantes del Pleno, está a consideración de ustedes el proyecto de cuenta por si alguien desea hacer uso de la voz. Magistrada ponente Sí. Reyes. Sí, bueno, en este asunto del cual acaba de dar cuenta el señor secretario, tenemos que Martín Carrión Santos, en su calidad de militante y precandidato del partido Morena a la presidencia de San Fernando, Tamaulipas, el 6 de abril del presente año interpone un recurso intrapartidario en contra del dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones sobre el proceso interno de selección de candidatos y candidatas a presidentes municipales para el proceso electoral 2017-2018. En fecha 14 de abril del presente año acude a este tribunal a interponer recurso de defensa de derechos político-electorales, aduciendo que la autoridad responsable ha sido omisa en informarle qué trámite se le ha dado a la queja que presentó. No obstante que él, mediante correos electrónicos de fecha 11 y 12 de abril, le solicitó esa información a la responsable sin que ésta le haya dado la respuesta a dicha información. En el proyecto estamos proponiendo que se declare inexistente la omisión en virtud que, de acuerdo a lo que habla en el expediente y a lo que nos remitió la autoridad responsable, existe un acuerdo de fecha 21 de abril del presente año mediante el cual la queja ya fue radicada y en ese mismo acuerdo le fue requerida a la Comisión de Elecciones la información para estar en condiciones de poner los autos en estado de resolución. Este acuerdo ya le fue también debidamente notificado por correo electrónico al actor, de lo cual se desprende que no existe la omisión de la cual se duele. Sin embargo, esta ponencia está poniendo a consideración del Pleno decretar que existe un riesgo de que se vulnere el derecho del actor a la impartición de la justicia pronta y expedita. ¿Por qué? Porque si bien el artículo 54 del Estatuto de Morena señala plazos y etapas para el procedimiento para conocer de quejas y denuncias por parte de la Comisión de Honestidad y de Justicia, entre los cuales señala plazos, por ejemplo, como para que el órgano imputado responda 5 días, audiencia de pruebas y alegatos 15 días, y después del desahogo de pruebas y de la audiencia de pruebas y alegatos 15 días para resolver. Advertimos que de agotar los plazos que señala la normativa interna, traería como consecuencia que la resolución intrapartidaria tardara por lo menos 35 días en que se diera esta resolución y estaría en riesgo que se violentara en perjuicio del actor la justicia pronta y expedita. Como sabemos, todas las autoridades, de acuerdo a lo que señala el artículo 1 constitucional, no solamente estamos obligados a reparar las violaciones a los derechos fundamentales que se le realicen a personas, sino también a prevenirlos. Y en el presente caso, estamos viendo que la normatividad interna maneja un plazo muy amplio para la resolución de las quejas, y en el presente caso, el actor la presentó su queja en su carácter de precandidato a la presidencia de San Fernando, Tamaulipas. Si nos ajustáramos al procedimiento que señala la normativa interna, pues se le estaría vulnerando su derecho irreparable en virtud de lo avanzado que está el proceso electoral. No se le daría la oportunidad, inclusive si no está conforme con la resolución que emitiera se emitía en el recurso interpartidario, de poder agotar la cadena impugnativa. Entonces, es por lo que esta ponencia está proponiendo que sea en un plazo de 10 días para que la autoridad responsable haga el desahogo de pruebas, la audiencia de vista para el desahogo de pruebas y en ese mismo lapso, en el término de 10 días, emita la resolución correspondiente. Eso es lo que se le propone al Pleno. Muchas gracias, magistrada Reyes. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Muy bien. Secretario, por favor, tome la votación. Con gusto, magistrado presidente. Magistrada ponente María Concepción Reyes Reyes. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Edis Aguirre Treviño. Gracias, magistrado. Magistrada Emilia Vela González. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado presidente René Osiris Sánchez Rivas. Acompaño el proyecto. Gracias, magistrado.
Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. En consecuencia, el recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano identificado con el número de expediente TERDC 19 de 2018 se resuelve de la siguiente manera. Primero, se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia resolver la queja presentada por el actor dentro de los plazos establecidos en la presente ejecutoria, debiendo informar a este Tribunal Electoral de dicha resolución dentro de las 24 horas siguientes a su emisión, remitiendo las constancias correspondientes. Segundo, se declara inexistente la omisión atribuida a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de informar al actor el estado que guarda la queja que interpuso ante esa autoridad relacionada con el dictamen emitido por la Comisión de Elecciones en lo relativo a la designación del candidato de Morena al cargo de presidente municipal de San Fernando, Tamaulipas. Notifíquese. En su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Al haberse agotado los asuntos a tratar, siendo las 14:13 de este día, se da por concluida la presente sesión. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Hace unos momentos acaba de concluir la sesión pública de resolución de este Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. Interesantes los argumentos vertidos en el análisis de este asunto. Licenciado Leos Villasana, ¿qué opinión tienes al respecto de lo que se resolvió en esta sesión? Bueno, pues simplemente hacer un recuento de lo que acabamos de observar. El asunto en un principio se versaba sobre una omisión atribuida a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena de resolver una queja que fue interpuesta en contra de la Comisión Nacional de Elecciones del mismo partido político. En principio el asunto parecía limitarse a determinar si existía la omisión o no. Después de analizarse las constancias del expediente, se advierte que no existe esa omisión. ¿Por qué? Porque la Comisión de Honestidad y Justicia ya dictó un acuerdo en el cual admitió la queja, le dio trámite, es decir, le solicitó a la responsable dentro del proceso interno, es decir, la Comisión Nacional de Elecciones, que rindiera un informe en un plazo de 5 días, que es el que está establecido en la normativa interna del partido político. Ahora, ¿cuál es el giro que da este expediente? Es que lo que señala el actor es que había una vulneración al derecho de acceso a la justicia. Entonces, el tema del derecho de acceso a la justicia también fue analizado por la magistrada ponente, y entonces lo conducente fue analizar cuál es el proceso que tiene Morena para resolver las quejas y medios de impugnación. Advierte en un primer momento que no hay un plazo para admitir, hay un plazo después de que se admite de 5 días para que conteste la autoridad responsable. Después hay un plazo de 15 días para que se celebre la audiencia de pruebas y alegatos, y una vez celebrada la audiencia de pruebas y alegatos hay 15 días para que se emita la resolución.
Entonces se tiene que atender el motivo de la queja. El motivo de la queja es que el actor aspira a ser candidato a presidente municipal por Morena, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, que nos encontramos que la etapa de campaña se está próxima a iniciar, inicia en el 14 de mayo. Lo que advierte la magistrada instructora es que si se cumple con todo el proceso, es decir, con todos los plazos previstos en la normativa interna de Morena, hay un riesgo de que no se le garantice el derecho de acceso a la justicia, entendiendo que el derecho de acceso a la justicia no se limita únicamente a obtener una resolución por parte de alguna autoridad jurisdiccional, sino que esa resolución debe ser eficaz para la protección de los derechos. Y en este caso, para que esa protección sea eficaz, tiene que ser dentro de un plazo razonable. Después de hacer un análisis de conformidad con la jurisprudencia tanto convencional como de electoral, se llega a la conclusión de que el plazo razonable sería de 10 días. ¿Por qué? Porque atendiendo a la complejidad del asunto, atendiendo a la actividad procesal del actor y atendiendo a la actitud de la autoridad responsable. En este caso, como ya hemos mencionado, la responsable ya admitió, la responsable ya requirió a su vez responsable en el proceso interno que le haga llegar la información necesaria, pues entonces se considera que atendiendo a la complejidad del asunto, pues con 10 días es suficiente para que se celebre la audiencia de pruebas y alegatos y se esté en condiciones de poder emitir una resolución a tiempo para poder evitar algún daño irreparable. En este sentido, la irreparabilidad no se trata de que el actor no pueda ser, en caso de obtener una resolución favorable, no es que no pueda ser designado candidato, sino atendiendo a la equidad de la contienda electoral. Porque si la resolución es muy tardada, se corre el riesgo que esta se dé cuando ya haya iniciado la etapa de campañas y en esos días pues el candidato no podría hacer campaña y esos días ya no le podrían ser repuestos. Entonces sería inequitativo para el partido político Morena que la persona que resultara candidato o candidata no tuviera la posibilidad de tener todo el plazo completo al mismo tiempo que el resto de los partidos políticos. Eso es sustancialmente lo que han resuelto. El derecho de acceso a la justicia, pero también que ese acceso a la justicia no puede ser limitado, sino que tiene varias vertientes, y en este caso había la obligación, como señalaba la magistrada ponente, hay una obligación de todas las autoridades del Estado mexicano, no solamente de restituir, sino también de prevenir una posible violación. En este caso, como ha quedado muy claro, no hay una violación, pero sí es posible que exista esta violación, y lo que hace el tribunal es prevenirlo. Y en el otro sentido es dejar muy claro que no existe omisión por parte de la Comisión de Honestidad y Justicia, porque ha estado respetando los términos. Los que complicarían la situación del actor son los propios términos y por eso se le dice a la responsable, en este caso particular, no agotes los plazos, sino que hazlo en un plazo razonable conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y en este caso se determina que el plazo razonable para resolver la queja intrapartidaria es de 10 días. Bueno, pues muy interesante y pues le agradecemos su presencia aquí y a todos los que nos están siguiendo y los esperamos en la próxima transmisión. Muchísimas gracias.